Valentina Serrano se abrochó el último botón de su bata azul y miró el reloj. Las 7 en punto. Hacía 6 años que trabajaba en el Jardín de Infantes número 18 de la calle San Martín, y durante ese tiempo había adquirido la costumbre de llegar media hora antes de que comenzara su turno. Le gustaba recibir la mañana en el silencio de los grupos vacíos, preparar los materiales para las clases y simplemente estar a solas con sus pensamientos, sobre todo últimamente, cuando su casa ya no era un lugar de paz. Rosario Castro apareció en el vestuario exactamente a las 8:30, como siempre un poco despeinada por las prisas. Esta vez parecía especialmente cansada. Las ojeras delataban la noche en vela. Las amigas se conocían desde la escuela de magisterio, y cuando hace 3 años quedó libre una plaza de maestra, Valentina recomendó a Rosario a la directora. Desde entonces trabajaban en grupos vecinos y se apoyaban mutuamente en todos los problemas laborales y personales. Buenos días, cariño. Rosario guardó la bolsa en su taquilla y empezó a ponerse la ropa de trabajo. ¿Cómo está el humor? ¿Se metió Esteban otra vez en la cena anoche? Valentina se encogió de hombros. Su mejor amiga sabía más que nadie de los problemas de su matrimonio, pero Valentina prefería no entrar en detalles. A Esteban no le gustaba que su mujer liara las cosas, como él decía, y en los últimos meses sus exigencias con respecto a la casa y al comportamiento de ella se habían vuelto cada vez más estrictas. No pasa nada, solo está estresado por el trabajo, un nuevo proyecto, mucho dinero en juego. Valya, ¿cuántas excusas puedes darle? Los maridos normales no gritan a sus esposas porque la sopa estaba demasiado salada. Rosy, por favor, vamos, ya vienen los niños. El día comenzó como de costumbre: desayuno, actividades, juegos. Valentina estaba modelando con los niños, enseñándoles a hacer sencillas figuras de animales. Rosario, en el grupo mediano vecino, leía el cuento de los 3 cerditos a sus hijos, levantando de vez en cuando la voz para tapar el ruido de la conversación. El pequeño Tomás, de 4 años, hijo de un mecánico local, estaba tan malhumorado como siempre y se negaba a comer sus gachas, manchándolas en el plato y gimoteando. La tímida Sofía escondía a sus espaldas un dibujo que le daba vergüenza enseñar a la maestra, y el activo Pedro ya había manchado de pintura su camisa nueva. Por la tarde, cuando los niños se habían ido a dormir al dormitorio con luz tenue, los profesores tuvieron un pequeño respiro. Valentina revisaba los planes de clase para la semana siguiente y Rosario preparaba los materiales para la clase de dibujo de mañana. Fuera lloviznaba y el aire en el grupo era fresco y agradable. He estado pensando, dijo Rosario en voz baja, hojeando el material didáctico. Quizá deberíamos irnos un fin de semana el mes que viene. A Buenos Aires, por ejemplo. Hace mucho que no salimos de la ciudad. Esteban no nos deja ir. Dice que una mujer casada debe tener otras prioridades. ¿Qué? ¿Eres su dueña? Rosy. Lo siento. A veces creo que olvidas quién eras antes de casarte. ¿Recuerdas cuando soñábamos con montar nuestra propia guardería privada en la universidad? Tenías tanta confianza, tanta determinación. Valentina quiso objetar, pero en ese momento la puerta del grupo se abrió silenciosamente y entró la jefa del grupo, Elena Viktorovna, una mujer de unos 55 años con el pelo gris, recogido en un estricto moño. «Chicas, ¿cómo estáis? ¿Están dormidos los niños?» «Sí, todo está tranquilo», respondió Valentina. «Quería hablarles de nuevos auxiliares para desarrollar la motricidad fina. He visto un juego interesante en el catálogo. Claro, ven a verme después del trabajo. Por cierto, mañana vendrá la comisión del Departamento de Educación. Comprobarán cómo trabajamos con los niños alérgicos. Preparad la documentación». Cuando la directora se marchó, las educadoras pasaron otra media hora en silencio, cada una a lo suyo. Entonces los niños empezaron a despertarse y comenzó la preparación del paseo vespertino. Valentina ayudó a los niños a vestirse, les ató los cordones de los zapatos y les ajustó los sombreros. La pequeña Anita no podía meter la mano en la manga de la chaqueta y gimoteaba de fastidio. «No te preocupes, cariño», dijo Valentina cariñosamente, ayudando a la niña. «¿Ves qué fácil es? Mañana podrás hacerlo tú misma». «¿Estarás aquí mañana?», preguntó Anita, mirando confiada a su profesora con sus grandes ojos marrones. «Claro que vendré.
¿A dónde iré? Después de acostarse, cuando los niños se despertaban y merendaban, los profesores los llevaban al patio. El día era fresco pero soleado, perfecto para pasear. Valentina supervisó a los más pequeños en el arenero, ayudándoles a construir areneros y castillos, mientras Rosario organizaba un partido de pilla-pilla para el grupo intermedio cerca del polideportivo. El patio de la guardería era bastante grande y estaba bien equipado. Un arenero con arena limpia, columpios, una rotonda, un tobogán y un complejo deportivo con barras y escaleras. Todos los equipos se revisaban una vez al mes y nunca hubo problemas graves de seguridad. A los niños les encantaba pasar tiempo al aire libre, sobre todo después de tanto tiempo sentados en grupos. Valentina estaba observando a sus hijos cuando se dio cuenta de que Miguel, del grupo intermedio de Rosario, había subido a lo alto del tobogán. El niño era activo y valiente, pero no siempre tenía cuidado. Ya había abierto la boca para advertir a su colega cuando oyó un grito. «Valya, ven rápido». Cerca del tobogán, Miguel yacía llorando, sujetándose el brazo derecho que le colgaba en un ángulo antinatural. Su hermana pequeña Carolina, del grupo infantil, estaba a su lado y también lloraba del susto. Los demás niños se agolpaban a su alrededor sin darse cuenta de lo que ocurría. «Miguel se ha caído por el tobogán», explica rápidamente Rosario, sentándose junto al niño. «Creo que tiene el brazo roto. Le he visto aterrizar mal». Valentina sacó su teléfono y marcó el número de la ambulancia, al tiempo que tranquilizaba al niño con palabras tranquilas. En momentos así, sus años de experiencia trabajando con niños resultaron muy valiosos. Sabía actuar con rapidez y no dejarse llevar por el pánico para no asustar aún más a los niños. «Miguel, cariño, no llores. Ya vienen los médicos a arreglarlo. Rosy, saca a los otros niños de aquí y déjalos jugar. La ambulancia llegará en 15 minutos», le dijo a Rosario, guardando el teléfono. «Yo llamaré a mis padres y tú quédate con Miguel. Y pídele a Ana Petrovna, del grupo de los mayores, que te ayude con los niños». La madre de Miguel, una joven llamada Patricia, trabajaba como dependienta en una pequeña tienda de comestibles de una calle cercana. Era el tipo de madre que siempre se preocupa por sus hijos más de lo normal, y Valentina sabía que la noticia de la lesión de su hijo sería un duro golpe para ella. «Patricia, soy Valentina, de la guardería. No te preocupes, pero Miguel ha tenido un accidente». «¿Qué? ¿Qué ha pasado?». La voz de la mujer se agudizó inmediatamente por el pánico. «Se ha caído por el tobogán y creo que se ha roto un brazo. Ya hemos llamado a una ambulancia, estará aquí en 10 minutos. Miguel está consciente, es relativamente normal». «Dios mío, voy para allá». «¿Cómo ha podido pasar? ¿Dónde estabas?». «Patricia, lo importante es que no te preocupes demasiado y no conduzcas demasiado rápido. Miguel está a salvo con nosotros a su lado». Cuando llegó la ambulancia, la mitad del personal de la guardería se había reunido en el patio. La directora, la señora Martínez, se paseaba nerviosa de un lado a otro, dictando a Isabel, la secretaria, lo que había que hacer en tales situaciones. La señorita González, la maestra del grupo de los mayores, llevó a todos los niños al interior del edificio para que no molestaran a los médicos ni se asustaran. El médico, un hombre de unos 50 años con bigote gris y ojos grises tranquilos, examinó rápidamente a Miguel y confirmó que tenía roto el radio del brazo derecho. «No es nada grave», le dijo a Patricia, que estaba pálida y asustada. «Es una simple fractura sin desplazamiento y en mes y medio se curará como nueva. Pero tendremos que ir al hospital para que le hagan radiografías y le enyesen». «¿Le dolerá?», pregunta la madre acariciando la cabeza de su hijo. «Le daremos analgésicos, no se preocupe. Los niños de esta edad se curan rápido». Mientras los paramédicos colocaban cuidadosamente a Miguel en la camilla, Patricia lloraba y se lamentaba, culpándose por haber dejado a los niños en la guardería. «Tendría que haberlos cuidado yo. Sabía que Miguel era demasiado activo y necesitaba una supervisión especial». Valentina le explicó pacientemente que, por desgracia, este tipo de lesiones no son infrecuentes en la infancia y que nadie tiene la culpa de lo ocurrido. Los niños son niños, y es imposible eliminar por completo el riesgo de caídas y contusiones por muy estrechamente que se les vigile. «Patricia, entendemos por lo que estás pasando, pero créeme, hicimos todo lo que pudimos».
Rosario no se separó de los niños ni un minuto. Lo sé, sollozó la mujer. Es que tenía tanto miedo. Cuando se fue la ambulancia, empezó la parte más desagradable, el papeleo. La señora Martínez llamó a las dos profesoras a su despacho y les dictó lo que debían escribir en las notas explicativas. Tenían que detallar las circunstancias del incidente, dar la hora exacta, describir la actuación del personal y enumerar los testigos. Y no olvidéis mencionar que llamasteis inmediatamente a una ambulancia y avisasteis a los padres, añadió la directora, repasando nerviosa los papeles que tenía sobre la mesa. Mañana por la mañana debe estar listo el informe para el Ministerio de Educación. Además, elabore un plan de acción para evitar incidentes similares en el futuro. Pero, ¿qué podríamos haber hecho de otra manera?, pregunta Rosario. Los niños estaban vigilados, el equipo funcionaba bien. Rosario, entiendo que estés disgustada, pero lo más importante ahora es hacer bien el papeleo. Cualquier minucia puede provocar quejas de los padres o de los inspectores. Valentina miró el reloj. Las 6:30. Hacía tiempo que había terminado la jornada laboral. Los demás profesores se habían llevado a los niños a casa y se habían marchado, y ellos seguían sentados en el metódico despacho y escribiendo papeles. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer y las luces de la calle estaban encendidas. Rosario estaba terminando su nota explicativa y mordía nerviosamente la punta del bolígrafo. Siempre le costaba trabajo cualquier problema en el trabajo, sobre todo los que tenían que ver con niños. «Mira, ¿y si demandan los padres?», susurró mirando hacia la puerta del despacho. «Siento que ahora todo es culpa nuestra. ¿Y si la señora Martínez decide despedirnos?». «No seas tonta. Hicimos lo correcto. Nadie va a despedirnos. Los niños son niños. Nadie es inmune a las lesiones. ¿Recuerdas que el año pasado en la guardería vecina un niño se rompió una pierna en clase de gimnasia? Y no pasó nada». «Sí, pero eso era clase de gimnasia. Esto era solo un paseo». «Rosy, deja de exagerar. Termina esa nota y vámonos a casa». A las 7:30, por fin terminaron el papeleo. La señora Martínez revisó cuidadosamente cada coma de sus notas explicativas, las guardó todas en la caja fuerte y les dejó irse a casa. En la puerta de la guardería les esperaba una preocupada Patricia, que al parecer ya había vuelto del hospital. «¿Cómo está Miguel?», preguntó enseguida Valentina. «Los médicos han dicho que no está tan mal como podría estar. Las radiografías muestran una simple fractura. Le han puesto una escayola. Mañana podremos llevarla a casa». Patricia se quedó callada un momento y luego añadió con culpabilidad. «Siento haberte gritado hoy y haberte dicho estupideces. Es que me asusté mucho cuando le vi allí tumbado. Lo entendemos. Cualquier madre en tu situación habría reaccionado igual. Lo importante es que Miguel estará bien. Gracias por todo, por responder tan rápido y por vuestro apoyo. Miguel os quiere mucho, siempre está hablando de la guardería en casa». Valentina se despidió de Patricia y Rosario en la parada y subió a un autobús abarrotado. Todo el camino a casa, mirando por la ventanilla empañada el rosario vespertino, con su vida medida, pensó en cómo explicarle a Esteban su tardanza. A su marido no le gustaba que nada interrumpiera sus planes, y la cena tenía que estar en la mesa a las 8 en punto. 1 hora y media de retraso no le pasaría desapercibida. El piso, en la cuarta planta de un edificio de 9 plantas, la recibió con el sonido de una televisión encendida y olor a cigarrillo. Esteban estaba sentado en un sillón de cuero en el salón, viendo las noticias de la noche sin volverse al oír abrirse la puerta. En la mesita, a su lado, había una taza de café vacía y un cenicero lleno de colillas. «Hola», dijo Valentina con cautela, quitándose los zapatos en el pasillo. «Siento llegar tarde. Hubo un accidente en el jardín, tuve que hacer el papeleo y...». «¿Qué hora es?», interrumpió su marido, sin apartar los ojos de la pantalla del televisor, donde el locutor hablaba de la situación de los mercados de divisas. «Las 8:20. ¿A qué hora tenías que estar en casa?». Valentina se tragó el nudo que tenía en la garganta. Esteban hablaba en un tono tranquilo, casi indiferente, pero ella conocía ese tono. 12 años de matrimonio le habían enseñado a discernir los matices de su estado de ánimo, a saber cuándo era mejor guardar silencio y cuándo intentar explicarse. «A las 7:30.
Pero Esteban, te digo que ha habido un accidente. El chico se ha roto el brazo. Hemos tenido que llamar a una ambulancia. No me importan tus accidentes. Por fin se dio la vuelta y la miró con unos fríos ojos marrones que no tenían ni una pizca de comprensión. He tenido un día duro, negociaciones con inversores, un montón de problemas en la oficina. Quería volver a casa y cenar como es debido con mi mujer, relajarme en un ambiente tranquilo. En vez de eso, estoy sentado solo como un tonto, esperando a que su señoría vuelva del trabajo. Un niño resultó gravemente herido. Tuve que llamar a una ambulancia. Tuve que hacer el papeleo para el departamento de educación. ¿Qué gano yo? Esteban se levantó de la silla y caminó hacia ella, y Valentina instintivamente dio un paso atrás. Trabajas de maestra de guardería por una miseria y actúas como si el destino del mundo dependiera de ti. ¿Dónde está la cena? Yo la haré. Dame media hora y estará lista. Puedo hacer la carne que quieras. No hace falta. Ya comí en el café cerca de la oficina. Tuve que gastar dinero en algo que debería estar en casa. Esteban pasó junto a ella hacia la cocina y sacó una botella de cerveza light de la nevera. ¿Sabes qué, Valentina? Llevo toda la noche pensando en esto mientras estoy ahí sentado con hambre. Mañana dejarás este manicomio. ¿Qué? Ella no podía creer lo que oía. ¿De qué estás hablando? Estoy diciendo que he terminado con esta tontería. Llevamos 12 años casados, no tenemos hijos. Y tu única responsabilidad es mantener la casa en orden y asegurarte de que tu marido llega a casa del trabajo con una cena en condiciones. En cambio, desapareces con los hijos de otras personas y vuelves a casa cuando te da la gana. Valentina se hundió lentamente en una silla junto a la mesa de la cocina. Esteban había expresado a menudo su descontento con su trabajo, había criticado su salario, pero nunca había llegado al punto de exigirle la dimisión. Esto era algo nuevo y aterrador. Esteban, por favor, me encanta mi trabajo. Me encanta trabajar con niños, y el dinero, por poco que sea, no es excesivo. Y hoy sí que era una situación de fuerza mayor. ¿Dinero? Soltó una risa corta y desagradable. ¿Llamas dinero a las migajas que te pagan en la guardería? Yo gano más en un mes que tú en 6 meses. Y tu trabajo no es más que una forma de justificar tu propia pereza y tu falta de voluntad para arreglar la casa como es debido. No es justo. Yo me ocupo de la casa, cocino, lavo la ropa, limpio la casa. Sobre una base de sobras. Después de tus preciosos hijos. Cuando llego a casa, siempre estás cansada, siempre pensando en el trabajo. No, ya basta. Mañana por la mañana te llevaré personalmente a la guardería. Escribirás una carta de dimisión y zanjaremos este asunto de una vez por todas. Valentina quiso objetar, argumentar, explicar que el trabajo no solo le da dinero, sino también un sentimiento de necesidad, de autorrealización. Pero por la expresión de su marido, comprendió que era inútil discutir. Cuando Esteban tomó la decisión final, era imposible hacerle cambiar de opinión. La mañana siguiente comenzó en silencio. Valentina preparó el desayuno, volteando huevos en una sartén, mientras Esteban leía las noticias en su teléfono, comentando de vez en cuando el tipo de cambio del dólar o los acontecimientos políticos. La conversación de ayer quedó entre ellos inconclusa. Su marido le había dejado claro que el tema de su despido estaba cerrado, y Valentina aún no podía creer lo que estaba sucediendo. A las 8:30, Esteban se levantó de la mesa y cogió las llaves del coche. «Vámonos». «¿A dónde?», preguntó Valentina, aunque ya lo sabía. «A tu guardería. Escribirás una carta de dimisión». Estuvieron en silencio todo el camino. Esteban encendió la radio y escuchó las noticias de la mañana, golpeando con los dedos el volante al ritmo de la música. Valentina miró por la ventanilla las calles familiares y pensó en cómo explicar a la señora Martínez la repentina decisión de dimitir. En la puerta de la guardería les esperaba Rosario, que se dirigía al trabajo. «Hola, Valya. ¿Por qué vas en coche?» «Esteban, buenos días», saludó ella al marido de su amiga. «Buenos días», contestó él brevemente y se bajó del coche. «Valentina, vámonos». Rosario miró sorprendida a su amiga, pero Valentina se limitó a negar con la cabeza, dando a entender que más tarde habría explicaciones. En el despacho del superintendente Esteban fue directo al grano. «Señora Martínez, mi mujer quiere dimitir».
El superintendente miró a Valentina perplejo. ¿Pero por qué? Usted es una buena maestra. Los niños la adoran. Ella tiene otros planes, interrumpió Esteban. ¿Dónde puedo escribir una declaración? La señora Martínez sacó un formulario del cajón del escritorio y se lo entregó a Valentina. Ella tomó el bolígrafo con dedos temblorosos y empezó a escribir. En ese momento, Rosario entró en el despacho. Siento molestarla, pero Valia se olvidó de darme los planos de las clases de mañana. Se interrumpió al ver que había visto los planos. Vaciló al ver el formulario en las manos de su amiga. ¿Qué pasa? Valentina lo deja, dijo secamente la señora Martínez. ¿Cómo que lo deja? Valya, ¿estás loca? Ayer no dijiste nada de eso. Esteban se volvió hacia Rosario y la miró de tal manera que ella instintivamente dio un paso atrás. ¿Y a ti, jovencita, qué te importa esto? Mi mujer puede tomar sus propias decisiones profesionales. Pero a ella le encanta este trabajo. Hemos hecho tantos planes. Los planes cambian. Valentina, termina el papeleo. Rosario quiso decir algo, pero Valentina la miró y negó con la cabeza. Entendió la indirecta y guardó silencio. 10 minutos después, todos los trámites estaban listos. Valentina sacó sus efectos personales de la taquilla del vestuario. Se despidió de sus compañeros y salió hacia el coche, donde la esperaba Esteban. Muy bien, dijo él, arrancando el motor para conducir a casa. Ahora puedes hacer lo que debe hacer una verdadera esposa. Hacia las 11 de la mañana sonó el timbre. Esteban la abrió y dejó entrar en el piso a su madre, Dolores Valdés. Una mujer de unos 64 años, bajita y rellenita, con el pelo gris a la antigua usanza y unos ojos oscuros y penetrantes tras unas gafas de montura fina. Dolores había sido profesora de matemáticas y aún tenía la costumbre de mirar a su alrededor como si revisara los deberes. «Hola, mamá». Esteban besó a su madre en la mejilla. «¿Cómo has llegado hasta aquí?» «Muy bien. El autobús tarda mucho, pero es barato». Dolores se quitó el abrigo negro y miró por el pasillo. «Valentina, hola». «Hola, Dolores», salió Valentina de la cocina, secándose las manos con una toalla. «¿Qué tal? Pasa, por favor». Su suegra pasó al salón y se sentó en el sillón que Esteban le había dejado libre. Valentina sabía que las visitas de Dolores nunca eran fáciles. A la mujer le gustaba controlar la vida de su hijo y opinar de todo, sobre todo cuando se trataba de asuntos familiares. «Esteban me ha dado una buena noticia», comenzó Dolores, cogiendo una taza de café de su nuera. «Por fin vas a dejar de trabajar en esa guardería». Valentina miró a su marido con sorpresa, así que ya había tenido tiempo de hablar con su madre sobre su despido. «A mamá le parece una decisión acertada», dijo Esteban sentándose en el sofá. «Y estoy completamente de acuerdo con ella». «Claro que es acertada». Dolores dio un sorbo a su café y dejó la taza en el platillo con un ligero tintineo. Una mujer casada debería estar ocupada con su hogar y su marido, no correteando con los hijos de otras personas por unos centavos. En mi época, esas cosas eran obvias. «Pero me gustaba mi trabajo», dijo Valentina en voz baja. «¿Le gustaba? ¿Le gustaba a tu marido que volvieras a casa cuando quisieras?» Dolores se arregló las gafas y miró a su nuera con atención. «Sabes, Valentina, estuve casada 42 años, hasta que murió mi Raúl. Y todos esos años supe cuál era mi lugar en la familia». Esteban asintió con aprobación. Raúl era un buen hombre, pero de voluntad débil. Si no lo hubiera tenido en mis manos, se habría emborrachado hasta morir o habría malgastado su dinero. Dolores hablaba en tono admonitorio, el que probablemente utilizaba para explicar matemáticas a los escolares traviesos. Y la única manera de conservar a un hombre es demostrarle que la familia es más importante para ti que cualquier otra cosa. «Mamá tiene razón», asintió Esteban. Papá siempre sabía que en casa le esperaba una cena caliente y una camisa limpia. Podía concentrarse en su trabajo sin distraerse con los problemas domésticos. «Exactamente». Dolores asintió enérgicamente. «¿Y si la esposa desaparece en alguna parte, si tiene sus propios intereses, qué ocurre? El hombre empieza a buscar comprensión aparte. Es una ley de la naturaleza». Valentina juntó las manos. Su suegra siempre sabía hablar de tal manera que cualquier objeción parecía tonta o caprichosa. «Además», continuó Dolores,
Tú nunca has tenido hijos, así que no tienes nada más que hacer en el trabajo. Ocúpate de la casa como es debido, y tal vez Dios te envíe un hijo. Esteban hizo una mueca. El tema de los hijos era doloroso para la familia. Los médicos no habían encontrado problemas ni en Valentina ni en él, pero hacía años que no se quedaban embarazados. Mamá, no hablemos de eso, dijo. ¿Por qué no? Es un tema normal. Una familia tiene que tener hijos, si no, ¿qué clase de familia es? Dolores volvió a sorber su café. Pero para eso una mujer debe estar tranquila, no ponerse nerviosa en el trabajo, comer bien, dormir lo suficiente. Dolores, no creo que mi trabajo influya en... Empezó Valentina. Pues yo sí. Interrumpió bruscamente la suegra. Siempre estás estresada, siempre cansada. ¿Y los niños? No, Esteban tenía razón. Te quedarás en casa, harás las tareas domésticas, cocinarás una comida adecuada. Hablando de comida, Esteban intervino. Mamá, ¿te quedas a cenar? Sí, claro, quiero ver a Valentina cocinar. Valentina se levantó y fue a la cocina a preparar la comida. Sabía que Dolores encontraría algo de qué quejarse, siempre lo hacía. Su suegra se consideraba una experta en todos los asuntos domésticos y nunca perdía la oportunidad de dar consejos útiles. Mientras Valentina cortaba las verduras para la ensalada, desde el salón llegó una conversación entre madre e hijo. Haces bien en mostrar carácter, dijo Dolores. También tu padre se resistió al principio cuando le expliqué cómo debían ser las cosas. Pero luego lo entendió y me lo agradeció el resto de su vida. Valentina puede ser terca a veces. Todas las mujeres son tercas, hijo. Es su naturaleza. Pero un hombre tiene que ser el cabeza de familia, y si no es firme, la mujer se le sienta en el cuello. Valentina cortó tomates para la ensalada e intentó no escuchar. Pero las palabras de su suegra llegaban hasta ella y le oprimían el corazón. ¿Era eso lo que pensaba todo el mundo? ¿Su deseo de trabajar y ser útil parecía realmente egoísmo? El almuerzo transcurrió en un ambiente tenso. Dolores alabó la carne, pero hizo un comentario sobre la ensalada. Los tomates estaban cortados demasiado grandes y no tenían suficiente sal. Lo tendré en cuenta la próxima vez, respondió Valentina con calma. ¿Por qué la próxima vez? Tienes que cocinar enseguida. La suegra bajó el tenedor. Esteban, le hablas demasiado bajo. Un hombre debe exigir, no pedir. Mamá, está bien. No, no está bien. Mírala, está ahí sentada con cara de disgusto, pensando en su guardería. Debería estar pensando en cómo alimentar a su marido, en cómo ordenar la casa. Después de comer, Dolores pasó otra hora contando historias sobre cómo llevar una casa y educar a los maridos. Valentina escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Esteban asentía y de vez en cuando lanzaba miradas significativas a su mujer. Cuando su suegra estaba a punto de marcharse, le dio a Valentina un último consejo. Recuerda, muchacha, que una familia se construye sobre el respeto al hombre. Si le demuestras a Esteban que tu trabajo es más importante que lo que él quiere, nada bueno saldrá de ello. Cuando Dolores se marchó, el piso quedó en silencio. Esteban fue al estudio a trabajar con documentos, y Valentina limpió los platos y pensó en las palabras de su suegra. Tal vez tenían razón. Quizá estaba demasiado concentrada en el trabajo y se había olvidado de sus deberes de esposa. Al día siguiente, hacia las 3 de la tarde, Valentina salió de casa con el pretexto de ir a la tienda. Esteban estaba en el trabajo y ella tenía tiempo para encontrarse con Rosario. Acordaron encontrarse en un parquecito cerca del jardín de infantes, donde había silencio y podían hablar sin oídos indiscretos. Rosario ya la esperaba en un banco bajo un viejo plátano. Su amiga parecía preocupada y enseguida se abalanzó con preguntas. «Vaya, ¿qué pasa? ¿Por qué lo has dejado tan de repente?» La señora Martínez no puede explicar nada. Valentina se sentó a su lado y suspiró pesadamente. Esteban me obligó a hacerlo. Dijo que debía quedarme en casa y hacer las tareas domésticas. ¿Lo hizo? Rosario se indignó. ¿Quién era él para obligarte? Eres un hombre adulto, tienes derecho a trabajar donde quieras. Rosy, el que no entiende es usted. Es mi marido y tiene motivos para estar disgustado. Anoche llegué muy tarde a casa, él no cenó. ¿Y qué? Una vez llegué tarde por una buena razón.
Los maridos normales en esas situaciones se cocinan algo o piden comida. Ayer vino su madre de visita. Dijo que tengo mal mis prioridades. ¿Su madre? Rosario resopló. ¿La misma Dolores que lleva toda la vida mangoneando a su marido? Esa es la clase de persona de la que deberías pedir consejo matrimonial. No digas eso. Llevaban 42 años casados. Sí, y el pobre Raúl solo escapó de ella hasta la tumba. Rosario se volvió hacia su amiga con todo el cuerpo. Valya, escúchame con atención. Lo que te está ocurriendo está mal. Tu marido no tiene derecho a prohibirte trabajar. No me prohíbe nada. Solo cree que debo tener otras prioridades. Valya, Rosario cogió las manos de su amiga. ¿Oyes lo que dices? Estás justificando su comportamiento. ¿Y tus sueños? ¿Recuerdas cuando queríamos montar un centro de desarrollo infantil? Eran fantasías tontas. No, no lo eran. Eres una profesora con talento. Los niños te adoran, los padres confían en ti. ¿Y lo tiras todo por la borda porque tu marido ha decidido jugar a las criadas? Valentina apartó la mirada. Las palabras de su amiga resonaban en su alma, pero admitirlo significaba estar de acuerdo en que su vida familiar es un error. Esteban trabaja duro, gana buen dinero. Tiene derecho a exigir un hogar confortable. Claro que tiene derecho a estar cómodo, pero no derecho a convertirte en una sirvienta. Rosario estaba cada vez más acalorada. Valya, ¿cuándo fue la última vez que te vi realmente feliz? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti misma? No sé. Valentina sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Creo que he olvidado lo que quiero. Vivo en la niebla. Entonces aléjate de él. Solo por un tiempo. Quédate conmigo. Piensa en lo que quieres de la vida. No puedo. ¿Dónde iré sin trabajo, sin dinero? Y entonces, ¿y si tiene razón? ¿Y si realmente soy una mala esposa? Valya, no eres una mala esposa. Eres una mujer normal que tiene derecho a su propia vida. Solo piensa en lo que va a pasar dentro de 10 años. ¿Vas a quedarte sentada en casa esperando a que tu marido te hable? Estuvieron sentados en el parque más de una hora. Rosario intentó convencer a su amiga de que se fuera a vivir con ella, al menos temporalmente. Se ofreció a ayudarla a encontrar un nuevo trabajo. Pero Valentina rechazó todas las ofertas. Al final tuvo que aceptar su decisión, pero le hizo prometer a Valentina que la llamaría todos los días. Y si pasa algo, acude directamente a mí, ¿vale? A cualquier hora del día o de la noche. Por la noche, Valentina preparó la cena y trató de parecer tranquila. Esteban llegó del trabajo de buen humor, pues el día había ido bien. Incluso elogió su sopa de pollo y no hizo ni un solo comentario crítico. Después de cenar, su marido se reclinó en su sillón con una taza de café y un cigarrillo. Por cierto, mañana vienen invitados, dijo, echando humo al techo. Juan Carlos Aguilar y su mujer, mi socio. Ah, bien. ¿A qué hora vienen? Esta noche a las 7. Discutiremos un trato importante, así que prepara algo especial. Quiero dar una buena impresión. Valentina asintió. Conocía a Juan Carlos, un hombre de 42 años que tenía una pequeña empresa de construcción. Esteban y él invertían juntos en varios proyectos de vez en cuando. ¿Qué cocinamos? ¿Qué tal pato asado? Sí, pato está bien. Y haz esa ensalada de marisco que se te da bien. Y algunos aperitivos, toda una mesa llena. Esteban apagó el cigarrillo en el cenicero. Y Valentina. Intenta causar buena impresión a Carmen, la mujer de Juan Carlos. Es una mujer poderosa. Su opinión significa mucho. Eso haré. ¿De qué vais a hablar? Si no es ningún secreto. Una inversión prometedora, una muy prometedora. Esteban sonrió y Valentina se dio cuenta de que estaba contento con el trato. Si sale bien, podremos reunir mucho capital. Eso está muy bien. Sí, pero lo más importante es correr la voz a tiempo. En este negocio, la información lo es todo. El que la consigue primero, gana. Valentina guardó los platos y empezó a planear la cena de mañana. Por la mañana tenía que ir al mercado a comprar productos frescos, preparar algunos platos y poner una mesa bonita. Esteban era exigente con esas cosas, sobre todo cuando se trataba de reuniones de negocios. Y una cosa más, añadió su marido al pasar por delante de la cocina. Mañana ponte el vestido azul que te compré y peínate bien, no como siempre.
Lo llevaré. Valentina se acostó pensando en mañana. Todo tenía que estar perfectamente organizado, desde la comida hasta su propio aspecto. El humor de Esteban para las próximas semanas dependía de cómo transcurriera la velada. Valentina se despertó a las 7:30 de la mañana, aunque su despertador estaba puesto a las 7. Estaba ansiosa por la velada que le esperaba. Tenía que preparar una cena que causara buena impresión a los socios de su marido. Esteban dormía a su lado y ella se levantó de la cama con cuidado de no despertarlo. En la cocina, Valentina hizo un plan detallado para el día. Primero un viaje al mercado central en busca de productos frescos, luego la preparación de platos complicados que requerían tiempo. El pato debía marinarse durante varias horas. La ensalada de marisco debía hacerse con antelación para que pudiera empaparse. Y luego estaba el postre. A Esteban le gustaba especialmente tener dulces en la mesa. A las 8 de la mañana ya estaba en el autobús que la llevaría al mercado central. Rosario se despertaba lentamente por la mañana, mientras las tiendas abrían, los dependientes se apresuraban a trabajar y los escolares con sus carteras se agolpaban en las paradas de autobús. Valentina mira por la ventana y piensa en cómo ha cambiado su vida en los últimos días. Hace una semana, a estas horas, habría estado en la guardería, preparando el material para las clases, conociendo a los niños. Ahora su única preocupación era la casa y complacer a su marido. El mercado estaba abarrotado de gente y había mucho ruido. Los comerciantes alababan sus productos, los compradores regateaban, en alguna parte sonaba música. Valentina recorrió varias hileras de carne, eligiendo el mejor pato. Se detuvo ante el mostrador del señor García, a quien había comprado durante años. «Buenos días, señora Valentina», sonrió un hombre corpulento con delantal blanco. «¿Qué desea hoy?» «Un pato, el mejor. Hoy tenemos invitados». «Ya veo, una ocasión especial». El señor García sacó una hermosa carcasa de la nevera. «Este pato es una verdadera belleza. Joven, graso, la carne se derrite en la boca». Valentina examinó el ave, realmente bueno, sin defectos. Pagó y fue al pasillo del pescado a por gambas para la ensalada. Luego verduras, fruta para el postre, buen pan de la panadería. A las 10 de la mañana, las bolsas le cansaban los brazos, pero estaba satisfecha con la compra. En casa empezó el verdadero trabajo. Valentina limpió el pato, lo untó con especias y hierbas y lo puso a marinar en la nevera. Luego empezó con la ensalada. Hirvió las gambas, cortó el aguacate en rodajas y preparó la salsa. Todo requería tiempo y atención al detalle. A la 1 llamó Esteban. «¿Cómo van los preparativos?» «Todo va según lo previsto. El pato se está marinando, la ensalada está lista. Yo haré las guarniciones y los aperitivos». «Bien, bien. Por cierto, no te olvides del vino. Tenemos ese tinto de Mendoza que Juan Carlos elogió la última vez». «Sí, lo recuerdo. Esteban, ¿a qué hora vienen exactamente?» «A las 7. Y Valentina, una vez más, todo debe salir perfecto. Esta reunión es muy importante para mí». Después de hablar con su marido, Valentina se sintió aún más tensa. Se dio cuenta de que cualquier pequeña cosa podía estropear el humor de Esteban y eso significaba problemas para ella. En los últimos meses se había vuelto especialmente exigente e irascible. A las 3 en punto metió el pato en el horno y empezó a preparar la guarnición, arroz y verduras, que combinaban bien con el ave. Luego cortó quesos para el aperitivo y preparó tartines con paté. De postre decidí hacer flan, un postre tradicional argentino que siempre sale bien. A las 5 de la tarde, la mayor parte del trabajo estaba hecho. Valentina se duchó, se peinó y se puso el vestido azul que Esteban le había pedido. En el espejo vio una cara cansada y ojeras. Había sido un día duro, pero tenía buen aspecto. Esteban llegó a casa a las 7:30 en punto, cosa rara en él. Normalmente se quedaba en el trabajo hasta las 8 o las 9 de la noche. «¿Qué tal estás?», preguntó entrando en la cocina y percibiendo los olores. «Todo está listo. El pato está en el horno otros 10 minutos. Tendré la mesa puesta en 5 minutos». «Muy bien». Esteban abrió el horno y miró dentro. «Tiene un aspecto delicioso. ¿Has traído el vino?» «Sí, ya lo he descorchado para que respire. Buena chica». De repente la besó en la mejilla, lo que fue una agradable sorpresa.
Ve a poner la mesa, yo me cambio. Valentina puso rápidamente la mesa en el salón. La mejor vajilla, hermosos vasos, servilletas. En el centro colocó el ramo que había comprado en el mercado aquella mañana. Todo parecía solemne y elegante. Exactamente a las 7 de la tarde sonó el timbre de la puerta. Esteban abrió y dejó pasar a los invitados. Juan Carlos Aguilar y su esposa Carmen. Juan Carlos era un hombre de estatura media, ligeramente pasado de peso, con el pelo oscuro cuidadosamente peinado y un reloj caro en la muñeca. Su mujer Carmen aparentaba menos de 40 años, una rubia delgada con un elegante vestido negro y un maquillaje impecable. Bienvenidos. Esteban abrazó a su compañera y besó galantemente la mano de su mujer. Pasa, ponte cómodo. Esteban, querido. Carmen besó al dueño de la casa. ¿Qué tal estás? Y esta es tu encantadora esposa Valentina. Es un placer volver a veros. Valentina estrechó la mano de los invitados. Pasad al salón, os serviré un aperitivo. Mientras los invitados se sentaban en el sofá, Valentina trajo una botella de champán y unos aperitivos. Los hombres empezaron enseguida a hablar de negocios y las mujeres a charlar. Valentina, ¿qué vestido tan bonito llevas?, dijo Carmen sorbiendo su champán con gracia. Y el pelo te sienta muy bien. Gracias, tú también estás preciosa. Es de Buenos Aires. Lo compré el mes pasado. Por cierto, he oído que trabajabas en una guardería. Antes, dijo Valentina con cautela, pero lo dejé hace poco. Ya veo, supongo que decidiste dedicar más tiempo a tu familia. Es verdad, yo también trabajaba de secretaria, pero lo dejé después de casarme. La familia es lo más importante. Por supuesto, aceptó Valentina, sintiéndose incómoda. Mientras tanto, los hombres discutían algún tipo de negocio. El potencial es enorme, dijo Juan Carlos. Si entramos pronto en el proyecto, podemos multiplicar varias veces el capital. He estudiado todos los documentos, respondió Esteban. El equipo es serio, la tecnología es prometedora. Creo que merece la pena correr el riesgo. Media hora más tarde, Valentina llamó a todos a la mesa. El pato había salido perfecto, corteza dorada, carne jugosa, hierbas aromáticas. Los invitados admiraron los platos y elogiaron a la anfitriona. «Valentina, eres una auténtica maga», exclamó Carmen. «Esta ensalada está divina. Dame la receta». «Por supuesto, me encantaría». «Y el pato se deshace en la boca», añadió Juan Carlos. «Esteban, tienes suerte de tener mujer». Esteban sonrió y aceptó los cumplidos como si estuviera cocinando la cena él mismo. Valentina veía que estaba contento y eso la complacía. Quizá la velada transcurriera sin problemas. Después del plato principal, los hombres pasaron a temas más serios. Juan Carlos habló de una nueva startup de criptodivisas en la que pensaba invertir. No es una criptomoneda más, explicó. Es todo un ecosistema de transacciones financieras descentralizadas. La tecnología es revolucionaria. ¿Y cuánto dinero se necesita?, preguntó Esteban. La aportación mínima es de $500,000, pero cuanto más inviertas, mayor será tu participación en el proyecto. Valentina escuchó la conversación sin prestar atención mientras servía el postre y recogía los platos sucios. Las mujeres comentaban las últimas noticias sobre la vida social de Rosario. Por cierto, dijo Carmen llevándose una cucharada de flan a la boca, la semana que viene vamos a Buenos Aires a una exposición de arte contemporáneo. Juan Carlos quiere comprar un cuadro para la oficina. «Qué interesante», respondió Valentina. «A mí también me gusta pintar». «Entonces ven con nosotras. Será un viaje de chicas». «Gracias, pero no creo que pueda ir. Tengo mucho que hacer en casa». Carmen asintió comprensiva, pero Valentina vio algo parecido a la lástima en su mirada. Después del postre, los invitados pasaron al salón a tomar café y brandy. Valentina empezó a limpiar la cocina, poniendo los platos sucios en el fregadero. Desde allí se oía claramente la conversación del salón, y ella escuchó involuntariamente. «Lo más importante es el secreto absoluto», dijo Juan Carlos en voz baja. «Si nuestros competidores se enteran de este proyecto, especialmente Inversiones del Sur, harán todo lo posible para adelantarnos». «¿Y qué pasa si se enteran?», preguntó Esteban. «Entonces estamos acabados. Interceptarán los contactos con los promotores, ofrecerán mejores condiciones.
Morales tiene mejores contactos que nosotros y más dinero. Si se mete en el proyecto, nos echarán. Ya veo. ¿Quién más sabe del trato? Hasta ahora solo nosotros dos y el desarrollador principal de la startup, un tipo llamado Alexis Ruiz. La reunión está fijada para pasado mañana, jueves. Si todo va bien, firmaremos un acuerdo preliminar el viernes. ¿Cuánto piensas poner? Todo lo que tengo. Además voy a pedir un préstamo contra la propiedad. Esta es la oportunidad de tu vida, Esteban. En un año o dos seremos millonarios. ¿Y si el proyecto fracasa? Entonces perderemos todo. Pero he estudiado el equipo, la tecnología, el mercado. Es un riesgo que vale la pena. Valentina lavó vasos y pensó en lo fácil que era para los hombres hablar de millones y bancarrota. A ella, esas sumas le parecían fantásticas. En la guardería ganaba menos en un año de lo que ellos pensaban gastarse en un día. Por cierto, continuó Juan Carlos, es mejor no contar nada todavía a nuestras esposas. A las mujeres no se les da bien guardar secretos. Por supuesto, asintió Esteban. Valentina no sabe nada de negocios. Aquellas palabras dolieron. Valentina puso el vaso en el tendedero e intentó no pensar en lo que había oído. El nombre Inversiones del Sur le sonaba, pero no recordaba dónde lo había oído. Los invitados se quedaron hasta las 11:30. Carmen se maravilló una vez más de la cena e invitó a Valentina a tomar el té la semana siguiente. Juan Carlos estrechó la mano de Esteban y le guiñó un ojo significativamente. Nos vemos el jueves, compañero. Hasta entonces. Y recuerda, ni una palabra a nadie. Cuando los invitados se marcharon, Valentina siguió limpiando la cocina mientras Esteban fumaba en el balcón. Estaba contenta de cómo había ido la velada. Los invitados habían quedado encantados. A su marido no le había molestado nada. Tal vez incluso la elogiara. Pero cuando Esteban volvió del balcón, su rostro estaba contrariado. Valentina, ven aquí. Ella se limpió las manos con una toalla y salió al salón. Su marido estaba de pie junto a la mesa, mirando las sobras de pato. ¿Qué te pasa?, preguntó ella. La carne está demasiado seca. ¿Qué? Valentina no lo entendía. Pero todos lo alababan. Solo estaban siendo educados. Yo noto la diferencia. El pato es duro, seco. Lo cocinaste demasiado. Esteban, lo cociné exactamente según la receta que siempre uso. No pongas excusas. Levantó la voz. Te dije que esta noche iba a ser perfecta. Y arruinaste el plato principal. Pero Juan Carlos dijo que la carne se te deshacía en la boca. Juan Carlos fue educado. Esteban se le acercó. Y sé cómo se debe cocinar un pato. Y es un matrimonio. Se giró y le dio una bofetada en la mejilla. No muy fuerte, pero lo suficiente para hacerla tambalear. Esteban, ¿qué haces? Valentina se llevó la mano a la mejilla encendida. Estoy trabajando como un demonio para asegurarnos una vida decente. Te pido que cocines una cena adecuada para gente importante. Y ni siquiera puedes hacerlo bien. Lo he intentado. He estado cocinando todo el día. ¿Intentando? Se rió con maldad. Si lo hubieras intentado, habrías estado pendiente del tiempo del horno. Y estabas distraído charlando con Carmen. Eso no es justo. No es justo. Me has avergonzado delante de mi socio. Menos mal que tienen buenos modales y no mostraron su decepción. Valentina se levantó con la mejilla encendida y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo que había parecido una velada exitosa se había convertido en una pesadilla. Todo por culpa de la carne que todos alababan. Ten más cuidado la próxima vez, dijo Esteban, dirigiéndose al dormitorio. Y no llores. No quería que lo oyeran los vecinos. Valentina estaba sola en el salón. Recogió lentamente el resto de la comida de la mesa y la llevó a la cocina. Su mejilla gimoteaba, el resentimiento se arremolinaba en su alma. Pero lo que más la frustraba era que empezaba a acostumbrarse a esos arrebatos de ira de su marido. Cuando todos los platos estuvieron lavados y guardados, Valentina se sentó a la mesa de la cocina y se dejó llorar en silencio. Los fragmentos de la conversación de la noche, criptomonedas, millones de dólares, alguna empresa, Inversiones del Sur, daban vueltas en su cabeza. Todo le parecía un mundo lejano y ajeno, en el que ella solo era una sirvienta, que preparaba cenas y sufría humillaciones. Hacia medianoche entró en silencio en el dormitorio.
Esteban dormía, tendido en la cama. Valentina se tumbó en el mismo borde y permaneció largo rato con los ojos abiertos, mirando al techo y pensando que su vida se había convertido en una existencia. Por la mañana, después de cenar con sus socios, Valentina se despertó con la cabeza pesada y la mejilla dolorida. Se había despertado varias veces durante la noche con dolor y cada vez recordaba con horror la bofetada de la noche anterior. Esteban dormía plácidamente a su lado como si nada, y eso la asustaba sobre todo. Para él, abofetear a su mujer era algo tan cotidiano que ni siquiera merecía la pena el insomnio. Cuando su marido se fue a trabajar, Valentina se acercó al espejo del baño y se miró la cara. En la mejilla izquierda tenía un moratón visible. No muy grande, pero lo bastante marcado como para no disimularlo con la base de maquillaje. Había intentado disimularlo con maquillaje, pero el resultado era patético. Cualquiera que la viera se daría cuenta inmediatamente de lo que había pasado. Valentina pasó la primera mitad del día en casa, limpiando y lavando. Las tareas la distraían de sus pesados pensamientos, pero el moratón le recordaba a sí misma cada vez que pasaba por delante del espejo. A la hora de comer se sentía insoportablemente sola. Quería hablar con alguien, compartir sus preocupaciones, pero la única persona cercana era Rosario. Hacia las 2 de la tarde sonó el timbre de la puerta. Valentina miró por la mirilla y vio a su amiga con bolsas de la pastelería. «¿Rosy? ¿Qué haces aquí?» «Pensé en venir a verte. He comprado unos pasteles y he pensado que podríamos tomar el té y charlar». Rosario sonreía, pero cuando Valentina abrió la puerta, la sonrisa desapareció de su rostro. «Dios mío, ¿qué te ha pasado en la cara?» Valentina se cubrió instintivamente la mejilla con la mano. «No es nada especial. Ayer me caí y me golpeé con la puerta del armario». «¿Te caíste?» Rosario entró en el piso y miró atentamente a su amiga. «Vaya, es un chichón. ¿Quién te ha pegado?» «Nadie. Ya te lo he dicho, me giré torpemente». «No me mientas». Rosario le cogió la barbilla y le giró la cara hacia la luz. «Es un moratón de una bofetada. No estoy ciega». Valentina apartó la mirada y fue a la cocina a poner la tetera. Su amiga la siguió, atenta a sus preguntas. «Es Esteban, ¿verdad? ¿Te ha pegado?» «Rosy, por favor, no empieces». «No empieces». Rosario levantó la voz. «Vaya, mírate. Vas por ahí con un moratón en la cara y le defiendes». «No estoy defendiendo a nadie. Solo fue un accidente». «¿Un accidente? Los maridos no golpean a sus esposas por accidente. Se llama violencia doméstica». Valentina puso la tetera en el fuego y sacó en silencio las tazas del armario. Le temblaban las manos y trató de no encontrar la mirada de su amiga. «Vaya, cuéntame lo que ha pasado», dijo Rosario en voz baja, sentándose a la mesa de la cocina. «No voy a juzgarte. No ha pasado nada especial. Ayer tuvimos invitados, los socios de Esteban. Yo estaba preparando la cena, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Y entonces él dijo que la carne estaba muy seca. ¿Y te pegó por la carne?» Estaba muy tenso. Esta reunión significaba mucho para él. Y lo decepcioné. «Vaya». Rosario golpeó la mesa con el puño. «¿Oyes lo que estás diciendo? Estás justificando al hombre que te pegó. No grites, por favor. Los vecinos te oirán». «No me importan los vecinos. Me importas tú». Rosario se levantó y se acercó a su amiga. «Dime la verdad. ¿Te pega a menudo?» Valentina guardó silencio durante un buen rato, moviéndose de un pie a otro. Finalmente contestó en voz baja. «No a menudo. Solo cuando le hago enfadar mucho». «Dios mío». Rosario se cubrió la cara con las manos. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «Los últimos 6 meses, quizá un poco más». Al principio solo gritaba y luego... Valentina no terminó. Y entonces empezó a usar sus puños. «Vaya, ¿te das cuenta a dónde va esto? Los hombres así no se detienen. Solo empeora con el tiempo. No es un mal hombre, solo trabaja mucho, está nervioso. Tiene muchas responsabilidades». «Ya está bien». Rosario se volvió bruscamente hacia ella. «Deja de ponerle excusas. Millones de hombres trabajan y están nerviosos, pero no pegan a sus mujeres». La tetera silbó y Valentina se apresuró a cerrar el gas. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la tetera.
Vaya, escúchame bien, dijo Rosario despacio y con claridad. Tienes que dejarle. Esta noche. ¿Dónde voy a ir? No tengo trabajo, ni dinero. Mi casa. Te quedarás conmigo hasta que encuentres un nuevo trabajo. Tengo un piso de 2 habitaciones, mucho espacio. Rosy, no puedo. Sí que puedes, de hecho deberías. Si te quedas, acabará haciéndote daño, o te matará. No seas ridícula. No es ninguna tontería. Rosario cogió las manos de su amiga. Yo trabajaba en un hospital, ¿recuerdas? Vi a mujeres golpeadas por sus maridos. ¿Sabes cómo suele acabar? Valentina se quedó callada, mirando al suelo. Primero bofetadas, luego puñetazos, después fracturas. Y al final, cuidados intensivos o la morgue. ¿Es eso lo que quieres? No, claro que no. Entonces haz las maletas, ahora mismo, mientras está fuera. No puedo dejar a mi marido. Nos casamos por la iglesia, hice los votos. ¿Qué votos? ¿Ser golpeada? La voz de Rosario se calentaba cada vez más. Vaya, olvida esta tontería, estamos hablando de tu vida. ¿Qué les diré a mis padres? ¿A mis amigos? ¿A todos los que conocemos? Dirás la verdad, que tu marido te pegaba y tú no lo tolerabas. Pensarán que fue culpa mía, que yo lo llevé a ese estado. Que piensen lo que quieran, lo principal es que estás viva y bien. Valentina sirvió té en tazas y se sentó frente a su amiga. En la cocina reinaba un pesado silencio, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Tengo miedo, dijo en voz baja. ¿De qué? De todo. De estar sola, de empezar de nuevo, de buscar trabajo. Y tengo miedo de que me encuentre. ¿Te encontrará? Rosario estaba preocupada. ¿Te amenazó? No directamente. Pero una vez dijo que si intentaba dejarle, se aseguraría de que nadie me contratara. Tiene contactos en la ciudad. Es un farol. No puede influir en todos los empresarios de Rosario. Sí que puede. No conoces sus contactos. Podría arruinarme la vida. Vaya, ya está arruinando tu vida. Mírate, te has convertido en un ratón asustado. Rosario se levantó y empezó a dar vueltas por la cocina, agitando los brazos. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir al dormitorio, recogeremos tus cosas y te vendrás a vivir conmigo. Y mañana iremos a la policía a poner una denuncia. ¿La policía? Valentina tenía miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para registrar el hecho de la paliza. Tomaremos fotos del moretón, conseguiremos una nota del médico. No, eso es imposible. Si Esteban se entera de que fui a la policía, ¿qué hará? ¿Matarte? Entonces irá a la cárcel. Rosy, el que no entiende es tú. Encontrará la forma de vengarse de mí, aunque vaya a la cárcel. Su amigo se detuvo delante de ella y la cogió por los hombros. Valya, escúchame. Entiendo que tengas miedo, pero si no haces nada, solo empeorará. Los hombres así no mejoran por sí solos. ¿Y si lo hace? Tal vez si me esfuerzo más atenta a sus necesidades. No. Rosario casi grita. No es por ti. Puedes esforzarte todo lo que quieras y él seguirá encontrando un motivo para quejarse. Pero yo le quiero. ¿Lo amas? Rosario rió amargamente. Amor es cuando alguien se preocupa por ti, te protege, te hace feliz. No es cuando te da un puñetazo en la cara por carne demasiado seca, lloró Valentina. Todos estos días había estado aguantando, intentando ser fuerte, pero las palabras de su amiga destrozaron sus defensas. No sé qué hacer, sollozó. Me da tanto miedo cambiarlo todo. Yo te ayudaré. Lo superaremos juntas. Rosario la abrazó y le acarició el pelo. Lo importante es dar el primer paso. ¿Y si tiene razón? ¿Y si realmente soy una mala esposa? Vaya, los buenos maridos no pegan a sus mujeres. Nunca. Recuérdalo. Estuvieron sentadas en la cocina durante más de una hora. Rosario persuadió pacientemente a su amiga para que recogiera sus cosas y se marchara, mientras Valentina dudaba, encontrando cada vez más razones para quedarse. Al final, su amiga propuso un compromiso. De acuerdo. Si no estás lista para irte definitivamente, quédate conmigo al menos unos días. Lo pensarás, tomarás una decisión. ¿Pero qué le diré a Esteban? Le dirás que has ido a ver a tu tía que está enferma. O a un amigo de fuera,
Ya se nos ocurrirá algo. Valentina estuvo a punto de aceptar. Ya se imaginaba haciendo la maleta, cómo irían Rosario y ella a su casa, cómo se dormiría segura, sin miedo a que su marido irrumpiera por la noche con quejas. Pero en ese momento, una llave giró en la cerradura. «Ha vuelto», susurró Valentina poniéndose pálida. «¿A las 3 de la tarde? ¿Por qué tan temprano?» «No lo sé. A lo mejor se le olvidó algo». Esteban entró en el piso e inmediatamente notó los zapatos de la mujer en el pasillo. «Valentina», gritó. «¿Tenemos compañía?» «Sí, es Rosario». El marido entró en la cocina donde estaban sentadas las mujeres. Tenía la cara cansada e irritada. «Buenas tardes», saludó secamente a Rosario. «Hola, Esteban». «¿Qué haces en casa tan temprano?», preguntó Valentina. La reunión se canceló. El socio estaba enfermo. Se sentó a la mesa y observó los restos de un moratón en la cara de su mujer que no pudo disimular del todo con maquillaje. «¿Qué tienes en la mejilla?» «Nada. Ayer me caí». «¿Te caíste?». Esteban sonrió y miró a Rosario. «¿Qué opina nuestra invitada?». Rosario guardó silencio, pero sus ojos estaban llenos de odio. «Rosy, tal vez deberías irte», dijo Valentina rápidamente. «Tiene cosas que hacer». «Ella no va a ninguna parte», interrumpió Esteban. «Si está aquí, que hable. Ya veré lo que piensa de mí». «Yo no pienso nada», replicó Rosario, tratando de mantener la calma. «Sí que piensas, y sé lo que piensas. Piensas que soy un tirano que maltrata a mi pobre mujer». «Esteban, basta», dijo Valentina. «No, que conteste ella». Se volvió hacia Rosario. «Vamos, no seas tímida. Di que soy un mal marido». Rosario se levantó de la mesa. «Ahora sí que me tengo que ir». «Siéntate», gritó Esteban. «Todavía no he terminado. Esteban, cálmate». «Cállate». Se volvió bruscamente hacia su mujer y Valentina se estremeció. «He oído lo que discutíais». «Oí cada palabra». Valentina se quedó helada, así que había estado de pie bajo la puerta espiando su conversación. «Entonces», continuó Esteban mirando a Rosario, «¿estás sugiriendo que mi mujer me deje?» «Sí», respondió Rosario con firmeza. «Y cuanto antes mejor». El rostro de Esteban se contorsionó de rabia. «¿Cómo te atreves a meterte en la familia de otro, zorra?» «Esteban», Valentina se asustó. «No me estoy metiendo en la familia. Estoy protegiendo a mi amiga de un psicópata trajeado». Esteban saltó de su asiento tan bruscamente que la silla cayó al suelo. «¿Qué has dicho?» «Lo que he dicho. Eres un psicópata. Los hombres normales no pegan a sus mujeres». «Fuera de mi casa», Esteban gritó. «Ya». «Valya, ven conmigo». Rosario le tendió la mano a su amiga. «No te quedes con ese monstruo. No irá a ninguna parte». Esteban agarró la mano de Rosario y la arrastró hacia la salida. «Vete y no vuelvas por aquí. Suéltame. Valya, vámonos». Valentina se quedó petrificada, incapaz de moverse. Todo sucedía demasiado rápido y daba demasiado miedo. Esteban obligó a Rosario a salir al pasillo, le tiró el bolso y los zapatos. «Y recuerda, si vuelves por aquí, te arrepentirás». «Valya», gritó Rosario desde detrás de la puerta. «No te quedes con él. Vete de aquí». Esteban dio un portazo y se volvió hacia su mujer. Sus ojos ardían de rabia. «¿Y bien, cariño? Tu novia ha dicho cosas muy interesantes». Valentina no contestó, mirando a su marido con horror. «¿Así que soy un psicópata?». Caminó lentamente hacia ella. «¿Así que me vas a dejar?» «Esteban, yo no...». «No mientas, ya te oí». La agarró del pelo y tiró de ella. «Estás cotilleando con tontos sobre nuestra vida familiar. Me duele, suéltame». «¿Te duele? ¿No me duele que mi mujer hable de mí con extraños?». Le soltó el pelo y le golpeó la cara, pero ahora con el puño. Valentina cayó al suelo, llevándose la mano al labio roto. «Levántate», ordenó Esteban. Ella se levantó despacio, apoyándose en la pared. «Estoy trabajando como un maldito para darte una vida decente. ¿Y tú qué haces, diciéndole a todo el mundo lo mal marido que soy?». «No se lo digo a todo el mundo». «¿A quién se lo cuentas?». Él la golpeó de nuevo y ella volvió a caer. «¿A quién más te has quejado de mí?». «A nadie, solo a Rosario». «Solo a Rosario». Esteban le dio una patada en el estómago. «¿Se lo dirás a alguien más mañana?».
Valentina yacía en el suelo, retorciéndose de dolor. Le goteaba sangre del labio roto. Dije, ¿a quién más le vas a reclamar? A nadie, susurró. ¿Seguro que a nadie? Sí. Entonces recuerda de una vez por todas que nuestros asuntos familiares no son para extraños. ¿Lo has entendido? Entendido. Si vuelvo a oírte hablar a alguien de nuestra relación, será peor. Mucho peor. Se fue al dormitorio, dejándola tirada en el suelo de la cocina. Valentina no pudo levantarse durante mucho tiempo. Le dolía todo el cuerpo, especialmente el estómago y las costillas. Cuando por fin se levantó, luchó por llegar al cuarto de baño y se encerró en él. En el espejo vio algo terrible. Un labio roto. Un nuevo moratón en la mejilla y sangre en la camisa. Nunca se había visto así. Valentina se sentó en el suelo del cuarto de baño. Apoyó la espalda en la puerta y lloró. Lloró larga y silenciosamente, temerosa de que Esteban la oyera. Las palabras de Rosario sobre que los hombres así no se arreglan, que solo empeoran, traqueteaban en su cabeza. Parecía que su amiga había tenido razón. Valentina pasó la noche sentada en el baño, escuchando los ruidos del dormitorio. Esteban daba vueltas en la cama, roncaba, se levantaba para beber agua, y ella temía moverse para no llamar su atención. Por la mañana, su cuerpo estaba completamente rígido, pero su cabeza se sentía sorprendentemente despejada. Por primera vez en muchos meses, sabía exactamente lo que tenía que hacer. A las 7:30 sonó el despertador. Esteban se levantó, se duchó, desayunó y se preparó para ir a trabajar. Valentina podía oír todo lo que hacía a través de la delgada puerta del cuarto de baño. El crujido de las tablas del suelo, el sonido del agua al correr, los pasos en el pasillo. A las 8 de la mañana, la puerta se cerró de golpe y el piso quedó en silencio. Esperó otros 10 minutos, asegurándose de que su marido realmente se había marchado y no se había olvidado las llaves o la documentación. Luego abrió con cautela la puerta del cuarto de baño y miró al pasillo. El piso estaba vacío. En el espejo del pasillo, Valentina vio su reflejo y se horrorizó. Tenía el labio roto hinchado, el nuevo moratón de la mejilla más brillante y una mancha oscura bajo el ojo derecho. Parecía la víctima de un accidente de coche, no la esposa de un exitoso hombre de negocios. Lo primero que hizo fue ducharse, evitando cuidadosamente los puntos doloridos de su cuerpo. El agua caliente le alivió un poco el dolor de las costillas, pero los moratones no desaparecieron. Luego se puso unos simples vaqueros y un jersey, ropa con la que pudiera viajar sin llamar la atención. Valentina sacó del dormitorio una vieja bolsa de deporte que hacía tiempo que no utilizaba. Llevaba solo lo imprescindible: varios conjuntos de ropa interior, 2 mudas de ropa, documentos, un poco de dinero que estaba ahorrando para un día lluvioso. Las joyas las guardaba, eran regalos de Esteban y no me parecía bien llevármelas. Cuando la bolsa estuvo lista, se sentó a la mesa de la cocina y cogió una hoja de papel. Escribir no era fácil. Las manos le temblaban, los pensamientos eran confusos. Volvió a empezar varias veces, garabateando lo que había escrito, buscando las palabras adecuadas. Esteban, escribió por fin. Cuando leas esta carta, ya no estaré en casa. Te dejo para siempre. No trates de encontrarme ni de traerme de vuelta. La decisión es definitiva. Hace 12 años me casé con un hombre al que amaba y respetaba. Pero ese Esteban ha desaparecido y en su lugar hay un tirano que cree que está bien pegar a su mujer por cualquier nimiedad. No puedo ni quiero soportarlo más. Siempre dijiste que no sabía nada de negocios, pero he aprendido algunas cosas, como el hecho de que Juan Carlos y tú planeáis invertir todo vuestro dinero en una startup de criptodivisas y que si Inversiones del Sur se entera, vuestros planes se vendrán abajo. ¿Sabes qué? Voy a ir a ver a Ricardo Morales ahora mismo y le voy a contar absolutamente todo lo que escuché esa noche. Cada detalle, cada nombre, cada número. Deja que tu negocio fracase como lo hizo nuestra familia. Tienes exactamente lo que te mereces. Adiós para siempre. Valentina. Releyó la carta varias veces, haciendo pequeñas correcciones. Luego la reescribió en una hoja en blanco, la dobló y la dejó sobre la mesa de la cocina, donde Esteban la vería. Valentina cogió su bolso y recorrió el piso por última vez. 12 años de vida entre estas paredes, y casi nada que dejar.
Solo las fotografías de los primeros años de matrimonio, cuando aún eran felices, pero ni siquiera se llevó estas. Las dejó en el pasado. Era un fresco día de otoño. Valentina subió al autobús y se dirigió al centro de la ciudad, al edificio donde estaban las oficinas de varias empresas. De camino, sacó el móvil y buscó en Internet la Dirección de Inversiones del Sur. La empresa ocupaba toda una planta en un moderno centro de negocios de la Avenida San Martín. En el vestíbulo del edificio, un guardia de seguridad le preguntó a quién iba a ver. Al señor Ricardo Morales. Tengo información importante sobre su empresa. ¿Ha concertado una cita? No, pero créame, querrá saber de mí. El guardia se puso en contacto con el despacho de arriba, habló con la secretaria y asintió. Vaya a la 7ª planta, despacho 715. El ascensor la llevó a un mundo muy distinto del que había vivido en los últimos años. Suelos de mármol, cuadros caros en las paredes, secretarias con trajes impecables. El lugar apestaba a dinero y éxito. La secretaria de Morales, una elegante mujer de unos 40 años, dirigió a Valentina una mirada apreciativa. Los moratones de su cara y su ropa sencilla no eran el nivel habitual de los visitantes. Señora, Valentina Serrano, o mejor dicho, Valdés. Tengo información sobre los planes de negocio de mi marido, Esteban Valdez. Espere un momento, se lo diré al señor Morales. Unos minutos después, regresó la secretaria y condujo a Valentina a un amplio despacho con ventanas panorámicas. Detrás de un enorme escritorio de caoba se sentaba un hombre de unos 45 años. No muy alto, pero de rostro enérgico y atentos ojos grises. Era Ricardo Morales, el propietario de Inversiones del Sur. Siéntese, señora Valdés, señaló una silla al otro lado de la mesa. Lucía me ha dicho que tiene información sobre los planes de su marido. Sí, pero antes tengo que dar algunas explicaciones. Valentina se sentó y trató de parecer más segura de lo que se sentía. Morales la miró de cerca y se fijó en los moratones. ¿Se encuentra bien? ¿Necesitas atención médica? No, gracias. No, gracias. Estoy bien. Respiró hondo. Señor Morales, hace 3 días, mi marido Esteban Valdés estaba celebrando una cena de negocios en casa con su socio Juan Carlos Aguilar. Escuché su conversación. ¿Y qué escuchó? Están planeando una gran inversión en una startup de criptomonedas. Van a invertir todos sus activos y pedir préstamos. Hoy jueves está prevista una reunión con los promotores. Morales dio un paso adelante, con los ojos brillantes de interés. Continúa. El desarrollador principal es un hombre llamado Alexis Ruiz. El proyecto tiene que ver con las transacciones financieras descentralizadas. Juan Carlos dijo que la tecnología es revolucionaria. Alexis Ruiz. Morales anotó algo en una libreta. ¿Qué más? Tienen mucho miedo de que se enteren de sus planes. Juan Carlos dijo que si Inversiones del Sur se mete en el proyecto, los echarán. Que tú tienes mejores contactos y más dinero. Ya veo. Morales se reclinó en su silla y se quedó pensativo unos segundos. ¿Por qué has decidido contarme esto? Las esposas no suelen traicionar a sus maridos por sus competidores. Valentina se tocó el labio roto con los dedos. Mi marido me pega. Ayer me pegó especialmente porque estaba hablando con una amiga. Voy a dejarlo para siempre y quiero que reciba su merecido. Ya veo, asintió Morales comprensivo. ¿Y qué quiere a cambio de esta información? Nada, solo quiero que se hunda su negocio. Un deseo justo. Morales se levantó y se dirigió a la ventana. Señora Valdés, lo que me ha contado es realmente muy valioso. Conozco a ese Alexis Ruiz. He oído hablar de su proyecto. Si Valdés y Aguilar realmente piensan invertir en él, ¿qué harás? Me les adelantaré. Me pondré en contacto con Ruiz hoy mismo. Le ofreceré mejores condiciones. Se volvió hacia ella. Con esa información, no solo puedo bloquear su trato, sino que puedo llevar a la quiebra a la empresa de Valdez. ¿Quebrar? Planean invertir todo lo que tienen, más préstamos. Si el trato fracasa y las deudas permanecen, la compañía estará en bancarrota en una semana. Puede que incluso tengan que responder ante los acreedores con su patrimonio personal. Valentina sintió una extraña mezcla de satisfacción y miedo. Quería castigar a Esteban, pero la ruina total le parecía demasiado cruel. Ah,
¿No podríamos detener el trato sin arruinarlos del todo? Señora, no hay medias tintas en los negocios. O ganas o pierdes. Su marido ha elegido una estrategia arriesgada, apostando todo a una carta. Si la carta se reparte, lo pierde todo. Ya veo. Además, añadió Morales, por su aspecto, este hombre se merece una seria lección. Los hombres que pegan a las mujeres tienen que rendir cuentas. Volvió a la mesa y sacó una tarjeta de visita. Si necesita ayuda, trabajo, referencias, lo que sea, llámeme. Considérelo un agradecimiento por la valiosa información. Gracias. ¿Dónde te alojas ahora? En casa de un amigo. Eso está bien. Y un consejo más. Ve a la policía, pon una denuncia por agresión. Si Valdez intenta tomar represalias, podría ser útil. Valentina salió del despacho de Morales con una sensación de logro. Ahora Esteban recibiría su merecido por años de humillaciones y palizas. Se haría justicia, aunque a manos de su rival en los negocios. La siguiente parada fue el piso de Rosario. Su amiga vivía en una casita a las afueras de la ciudad, en un barrio tranquilo de calles estrechas y árboles viejos. Valentina llamó al timbre durante un buen rato antes de oír pasos. ¿Quién es? Rosy, soy yo, Valya. La puerta se abrió y Rosario apareció en el umbral en bata, con cara de sueño y el pelo revuelto. Valya. Dios mío, ¿qué te pasa? Vio los moratones y jadeó. Entra rápido. Le he dejado. ¿Lo dejaste? ¿Lo dejaste? Completamente. No volveré jamás. Rosario abrazó a su amiga y lloró de alivio. Gracias a Dios. Estuve despierta toda la noche pensando en ti. Quería venir por la mañana, pero tenía miedo de que estuviera en casa. Está en el trabajo. Recogí mis cosas y me fui. Pasaron al pequeño salón, donde Rosario hizo que Valentina le contara todo con detalle sobre la noche en el baño, la carta y la visita a Morales. Hiciste lo correcto, dijo cuando terminó el relato. Que ese cabrón reciba su merecido. Rosy, ¿puedo quedarme contigo? Solo hasta que encuentre un trabajo y un lugar donde vivir. Sí, claro. Quédate el tiempo que necesites. Tengo un sofá en el salón que es bastante cómodo. Gracias, gracias. No sé qué haría sin ti. Estarías bien. Eres más fuerte de lo que crees. Pasaron el resto del día hablando de planes para el futuro. Rosario se ofreció a ayudarla a encontrar trabajo. Los jardines de infancia siempre necesitan buenas maestras. Valentina pensó más en cómo empezar de nuevo su vida a los 32 años. Por la noche, sobre las 8, sonó el teléfono de Valentina. En la pantalla apareció el nombre Esteban. Las amigas se miraron. ¿Lo contesto? Preguntó Rosario. Sí, que oiga mi voz por última vez. Valentina cogió la llamada y la puso en altavoz. Valentina. La voz de su marido estaba llena de rabia. ¿Dónde estás, zorra? Donde no puedes encontrarme. Vuelve a casa enseguida. ¿Te has vuelto loca? He leído tu carta. ¿Crees que puedes asustarme con tus amenazas? No son amenazas. Ya hablé con Ricardo Morales. Le conté de tu arranque, de Alexis Ruiz, de todos tus planes. Se hizo el silencio en el teléfono. ¿Que tú qué? La voz de Esteban se volvió ronca. Lo que escuché. Morales estaba muy interesado. Dijo que mañana por la mañana no quedará nada de tus planes. No podrías, no sabes nada de negocios. Entiendo más de lo que pensabas, lo suficiente para arruinar tu trato. Valentina, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Está arruinado. Voy a perderlo todo. Oh, eso es genial. Ahora sabes lo que es perder todo lo que te importa. Te encontraré y haré que lo arregles. No lo harás. No me obligarás a hacer nada. Valentina sonaba notablemente calmada. Esteban, recibiste exactamente lo que merecías. Por todos los años de humillación, por todas las palizas, por todos los insultos. Se ha hecho justicia. Bastardo, te mataré. ¿Me estás amenazando con matarme? ¿Delante de un testigo? Valentina miró a Rosario. Bien, ahora tengo otra razón para ir a la policía. Valentina, espera. Hablemos. Cambiaré, te lo juro. Es demasiado tarde. Adiós para siempre. Apagó el teléfono y lo desconectó del todo. No quería volver a oír la voz de su exmarido. Vaya, dijo Rosario con admiración. Casi no te reconozco.
¿Cómo puedes estar tan segura? No lo sé. Supongo que cuando ya no tienes nada que perder, te vuelves más valiente. ¿No te da pena? Después de todo, 12 años juntos. Valentina se quedó pensativa unos segundos y luego negó con la cabeza. No me da pena. El hombre con el que me casé murió hace mucho tiempo. Y al hombre que me pegaba, lo odio. Entonces, bienvenida a tu nueva vida, sonrió Rosario. Será mejor que la anterior, te lo prometo. Valentina sonrió de verdad por primera vez en meses. El futuro era aterradoramente incierto, pero era solo suyo. Y era hermoso.